Agosto 22. Correr tras el viento. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón que aunque se afana bajo el sol? Eclesiastés 2:22. A lo largo de los años me he sentado con muchos padres angustiados por las posibles consecuencias de las actividades incorrectas de sus hijos. Ellos se han sentido decepcionados por las decisiones de sus hijos y a medida que hemos hablado ha quedado claro que su decepción se basa en su creencia de que todo sería mucho mejor si su hijo fuera como ellos. Investigando más a fondo, resultó que con esto querían decir que todo sería mejor si su hijo simplemente entregara su vida por completo a su trabajo. La Biblia habla claramente, dedicar la vida al trabajo por sí mismo no tiene sentido y es una lucha tras el viento. Esto no quiere decir que el trabajo sea irrelevante o inútil. El trabajo proviene de Dios, por lo que debe ser bueno, pero solo cuando se realiza correctamente. Salomón advierte que cuando el trabajo es la totalidad de su vida, todos tus días, tu tarea es dolorosa y penosa, y ni aún de noche descansa tu corazón. Eclesiastés 2:23. Los adictos al trabajo se despiertan por la noche y se dan vueltas en la cama. Con demasiada frecuencia necesitan pastillas para conciliar el sueño, pastillas para despertarse, pastillas para pasar el día. Y sí, pastillas es un concepto lejano para ti. Simplemente reemplázalo con cualquier remedio al que veas que la gente recurre o al que tú mismo recurres para ayudarles a desconectarse y encenderse. Cuando se vive así, eventualmente todo colapsará. A medida que pasa el tiempo, aquellos que se entregan a sus posesiones se vuelven cada vez más consumidos por ellas. No vale la pena perder el alma por las cosas. Sin embargo, como Jesús enseñó, hay una manera de construir tu casa sobre la roca. Mateo 7:24-27. Los únicos gozos sólidos y tesoros duraderos que se pueden descubrir en el camino de la vida, incluso en el trabajo, son los que se encuentran en una fe personal y viva en Dios. Entonces, escojan hoy a quién han de servir. Josué 24:15. A los ídolos de la riqueza y la vana ambición o al Dios del cielo. Asegúrate de preparar tu corazón y hacer tu elección antes de sentarte en tu escritorio o pararte en la fábrica, tentado a entregarte por completo a tu trabajo. Ora fervientemente, Señor Jesús, no quiero poner mi esperanza en el logro profesional o la acumulación de riquezas. Señor Jesús, sé mi Salvador y muéstrame cómo vivir hoy contigo como mi consuelo y mi fuente de contentamiento. Esa es la manera de trabajar duro en tus labores sin adorarlas. Para profundizar, Eclesiastés 2. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Estela. Bueno, hermanos, nuevamente es un privilegio para mí el poder compartir este tiempo devocional con ustedes. Eh, Realmente el devocional del día de hoy es un devocional que también de una u otra manera confronta, porque el libro de Eclesiastés es un libro el cual nos pone a reflexionar, a meditar en muchas cosas que son directamente relacionadas con la vida, en la forma como el ser humano vive su vida. No es de gratis que el predicador inicia su libro en Eclesiastés. Cuando él dice vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo primero que él observa al iniciar en su libro es que él dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Es interesante, hermanos, porque cuando yo buscaba eh, qué significaba la palabra en su original vanidad o vanidades, tiene un significado mucho más profundo. Y uno se da cuenta que realmente las palabras del predicador, o en este caso las palabras de Salomón, porque muchos eh, eruditos de la Biblia atribuyen la autoría de este libro al rey Salomón, ya entrado en años, ya ha vivido mucho. Y la conclusión a la que llega este rey, que de hecho fue el único rey más sabio que ha existido
en toda la tierra. No ha habido un hombre como él. Bueno, digamos que el Señor Jesús es cuento aparte, por así decirlo, pero no ha habido un hombre, un mortal en esta tierra que haya tenido la sabiduría de Salomón. Y en síntesis, lo que dice Salomón es que todo en esta vida es fútil, es de una u otra manera, todo lo que se hace y se vive bajo el sol es fútil, es sin propósito, es sin provecho, es insignificante si no se hace de la mano de Dios. Y ahora pues a lo que nos atañe, hermanos, en este devocional del día de hoy, realmente en un mundo que nos grita que busquemos la felicidad en el éxito, las posesiones y los logros personales, la voz del predicador, la voz de Salomón, el autor del libro de Eclesiastés, suena como un eco profundo y desafiante. Él nos invita a detenernos y a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la vida bajo el sol. Los, los que hemos tenido oportunidad de leer el libro de Eclesiastés, realmente es un libro poético, pero con mucho y con un profundo significado sobre la vida. Y lo que vamos a ver en Eclesiastés 2, el predicador nos cuenta cómo se propuso encontrar el sentido de la vida a través de la sabiduría, el placer, las riquezas y las grandes obras. De hecho, cuando ustedes leen los primeros versículos del capítulo 2, él dice que él le dio rienda suelta a sus ojos y a sus placeres. O sea, él no se negó absolutamente nada. Y aún así, concluye que al final todo eso también fue vanidad de vanidades. Entonces, hermanos, a pesar de que el predicador, en este caso Salomón, después de haberlo tenido todo, llegó a una conclusión bastante desoladora, que todo es vanidad, que todo es aflicción de espíritu, es decir, como dice el título de este devocional, correr tras el viento. Entonces, hermanos, el pasaje de hoy, yo quiero hacer un énfasis. Yo sé que el devocional de esta mañana solo hace énfasis en el versículo 22, pero realmente hay una riqueza muy interesante a partir del versículo 17 hasta el 26. Y ese pasaje, ese texto nos muestra el punto culminante de su frustración. Eh, Salomón ve que todo el trabajo arduo que dedicó a construir un imperio y a amasar riquezas, al final él dice que no tiene sentido, que eso no tiene sentido, porque al final al final lo tendrá que dejar todo a alguien que quizás no lo valore. Y es muy probable que él haya dicho esto porque él vio cómo supuso que su hijo Roboam iba a echar a perder todo lo que él construyó. Entonces, hermanos, esta es una lección crucial para nosotros en el día de hoy. La pregunta es, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro corazón? ¿Estamos construyendo un castillo de arena que el viento se llevará o estamos edificando sobre una roca? Entonces, pasemos a elaborar esta idea, ¿sí? Mi primera idea sobre este pasaje es el dolor del trabajo sin propósito. Yo quiero, antes de empezar con este devocional, quiero leerles el pasaje de Eclesiastés, capítulo 2, 17 al 23. Permítame, por favor, yo quisiera leerles para entrar en contexto con ustedes. Dice la palabra del Señor. Se las voy a leer en una versión distinta de la Reina Valera. Es en la Nueva Biblia de las Américas. Si alguno tiene la oportunidad de leerlo, perdón, en su tablet o en su celular, me puede acompañar con sus ojos. Nueva Biblia de las Américas. Dice en esta versión, versículo 17, y aborrecí la vida porque me era penosa.
la obra que se hace bajo el sol, pues todo es vanidad y correr tras el viento. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo, con que me afané obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Por tanto, me desesperé en gran manera por todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol. Cuando hay un hombre que ha trabajado con sabiduría, con conocimiento y con destreza, y de su hacienda al que no, y da su hacienda al que no ha trabajado en ella, esto también es vanidad y un mal muy grande. Pues, ¿qué recibe el hombre de todo su trabajo y del esfuerzo de su corazón con que se afana bajo el sol? Porque durante todos sus días su tarea es dolorosa y penosa, ni aun de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Versículo 24. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Muy fuerte, ¿no? A esa, a esa conclusión llega el predicador. Entonces, el versículo 17 al 23 que lo acabamos de leer, dice el predicador que llegó a odiar la vida porque todo su trabajo era aflicción de espíritu. De hecho, él se pregunta, ¿para qué me he fatigado? En el versículo 22. Su esfuerzo no le trajo descanso, sino dolor y angustia. Y hermanos, pensemos en esto. Muchas veces dedicamos nuestras vidas a metas terrenales. Por ejemplo, la promoción en un trabajo, aspirar a una casa más grande, un mejor carro, un negocio más próspero, algo mucho más grande, más dinero en el banco. Y para poder lograr eso, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar incansablemente, sacrificando tiempo con la familia, sacrificando la salud, sacrificando la paz mental, ganándome un estrés. Mi cuerpo somatiza eso con enfermedades, con achaques, por así decirlo. Y sin embargo, el predicador nos recuerda que al final todo se queda aquí. Y tiene sentido. Por algo de gratis nadie dice, o digamos que cuando alguien nos observa en ese afán, la gente le dice a uno, ¿qué es lo primero que la gente le dice a uno? Hermano, uno se muere y nada se lleva. Y aunque puede sonar muy coloquial ese dicho tiene una verdad muy grande, porque todo lo que construimos aquí en este plano terrenal, a la final, nada, eso no lo vamos a llevar a la tumba o al Seol, como lo dice la Biblia. Dice el versículo 22, porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Hermanos, mientras yo reflexionaba en este devocional, es interesante, hermanos, que cómo uno puede pasar por alto una verdad muy interesante y una verdad muy confrontadora. Mire, nosotros podemos hacer muchas cosas. Podemos planear el amasar riquezas, podemos planear en nuestro plan de retiro, podemos planear el decir, yo voy a trabajar muy duro para dejarle esto a mis hijos, a mi familia, dejar una heredad, ¿sí? Pero hay una realidad con la que todo el día y todo el tiempo tenemos que confrontarnos a nosotros mismos y decir es que hay algo que va a truncar siempre nuestros sueños
nuestros planes y es la muerte. Miren, ustedes y yo podemos planear, podemos decidir hacer un montón de cosas, pero la muerte está siempre atrás de nosotros y en cualquier momento ella puede llegar y puede truncar todo, absolutamente todo. Y a la final la pregunta es, ¿tuvo sentido? ¿Tuvo algún provecho el haber dejado de hacer cosas, el haber disfrutado de un buen descanso, el haberme desconectado por un momento de mi trabajo, el, el no haber permitido a mi vida un buen tiempo en familia solo porque persistía en mi pensamiento de querer lograr cosas, de querer amasar riquezas, de querer tener una casa más grande, de cambiar de carro, de mejorar de estatus, porque a la final dice el predicador, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Hermanos, este pasaje de Eclesiastés 2, 17 al 26 es un eco que resuena a lo que el Señor Jesús nos enseñó en Mateo 6, 19 al 21. Las palabras del Señor Jesús dicen, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermano, la experiencia del predicador de Eclesiastés 2 se asemeja a la parábola de Jesús sobre el rico insensato, encontrada en Lucas 12, 13 al 21. Y es interesante, y no sé si ustedes recuerdan esta parábola del rico insensato, pero el hombre de la parábola dice que atesoraba bienes para sí mismo, pensando en una vida de tranquilidad y disfrute, sin considerar a Ya, Dios. ya te puso la comida, mi amor. Ahí, vale, ¿sí? ¿Perdón? Mi hermano Dimar, ¿estás diciendo algo? No, qué pena, hermano. Ok. Entonces, hermanos, es interesante porque el hombre de la parábola del rico insensato es un hombre que quería amasar una gran fortuna, ¿sí? Pensando a futuro en una vida de tranquilidad y disfrute, pero sin considerar a Dios. Y de igual forma, el predicador entendió por dolorosa experiencia, porque Salomón experimentó todo esto, que la vanidad de acumular tesoros terrenales no tiene provecho. Todo su esfuerzo y sabiduría resultaron en una herencia para alguien más, sin garantía de que esa persona sería sabia o digna. Y eso es una realidad, hermanos. Ustedes y yo podemos decir, bueno, yo voy a trabajar duro por 40 años porque yo voy a pensar en mi plan de retiro, voy a pensar en mi plan de retiro en Sevilla con una finquita cafetera espectacular, disfrutando del clima, yo en una montaña y desde allá viendo todo el pueblo de Sevilla. Ese podría ser mi sueño. De hecho, yo lo he contemplado. Pero a la final, hermanos, mire, muchos de nosotros podemos pensar en una vida así, ¿sí? Decir, mire, yo quiero hacer esto, yo voy a levantar un imperio, pero la realidad de lo que nos quiere mostrar el Señor a través del predicador, a través de Salomón, es que todo ese esfuerzo, toda la sabiduría, todo lo que uno construye resulta en una herencia para alguien más, pero no hay garantía de que esa persona que va a heredar todo lo que yo construí, todo el imperio que yo pude levantar, no hay garantía de que esa persona va a ser digna, va a ser sabia en todo lo que yo construí. Conocemos historias, hermanos. Los que vivimos acá en el Valle del Cauca y más en Cali, hemos conocido la historia de un almacén muy importante que ya no existe, almacén en la 14. Dice que el señor Carmona, que era el dueño, levantó un imperio y ese señor falleció y sus hijos, ¿qué hicieron? Acabaron con todo eso.
Esa es la historia. Y eso es lo que finalmente reflexionamos en este pasaje, ¿sí? Como lo dice el título de este devocional, esto es la esencia de correr tras el viento, trabajar arduamente por algo que en la eternidad no tiene valor. Y eso es una trampa en la que constantemente nosotros como hijos de Dios estamos en una tendencia a caer, ¿sí? Eso es una trampa con la que todo el tiempo los creyentes lidiamos. Sé, conozco una verdad de que yo dependo de la mano de Dios, pero quiero trabajar arduamente porque ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mi heredad? Y yo no veo en ninguna parte de la Biblia en donde el Señor diga, Eduardo, tienes que trabajar muy duro para que todo lo que tú trabajes se lo dejes a tus hijos. Más bien lo que yo veo más en la Biblia es que todo el que tome su cruz y le sigue, debe cargarla, ¿sí? Porque aquel que procura ganar su vida, la va a perder, pero todo aquel que pierde su vida, la ganará. Eso es lo que yo veo en la Biblia. Ahora, yo no estoy satanizando el hecho de que no tengamos que trabajar. Sí, hermanos, el trabajo también lo hizo el Señor, pero es un trabajo con propósito, que más adelante les voy a elaborar la idea. Entonces, hermanos, como si estuviera obsesionado con este pensamiento, ¿sí? De todo es correr tras el viento, de todo es vanidad de vanidades, ¿sí? El predicador repite el hecho de que la riqueza de un empresario o dueño de negocio muchas veces, muchas veces cae en las manos de un inútil. Eso es muy triste. Y esta es una de esas cosas que hacen la vida tan injusta. Una persona que no solo lucha durante toda su vida por crear un imperio, sino que baja a la tumba sin ninguna garantía de lo que, de lo que deja atrás va a ser apreciado, valorado o utilizado sabiamente. La pregunta que hace Salomón, ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Concuerda exactamente con estos pensamientos. Entonces, hermanos, Eclesiastés 2, 18, 19 leemos, asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que hice con sabiduría debajo del sol. Esto también es vanidad. Hermanos, este versículo tiene el mismo tono que las palabras de Dios al rico insensato. Lo que has guardado, ¿para quién será? Es lo que dice Lucas 12:20. Lo que has guardado, ¿para quién será? Hermanos, la preocupación de Salomón no es solo una declaración general, sino que la aplica a su propia vida. Y es muy posible, muy probable que mientras él escribía esto, tuviera muy serias dudas respecto a su hijo Roboam, quien él, de hecho, podemos ver por testimonio en las escrituras que llevó a la ruina gran parte de los logros de su padre. Y ustedes pueden leer esa historia en Primera de Reyes a partir del capítulo 12. Entonces, unas preguntas, mis hermanos. Perdón. Unas preguntas para meditar, para que en este día de hoy, viernes, que está iniciando fin de semana, meditemos en ellas. A mí me gusta mucho en mi célula, en medio de las enseñanzas, hacer preguntas retóricas y preguntas que nos pongan a reflexionar en lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, hermanos, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro corazón? Piensa en ello, con todo lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro corazón? ¿Estamos construyendo un castillo de arena que el viento se llevará o estamos edificando sobre una roca? ¿Qué creen ustedes? ¿Estamos construyendo un castillo de arena que el viento se llevará
o estamos edificando sobre una roca? ¿Te has detenido a pensar en el destino de tu trabajo, tus bienes y tus esfuerzos cuando ya no estés? Vuelvo y te pregunto, ¿te has detenido a pensar en el destino de tu trabajo, tus bienes y tus esfuerzos cuando ya no estés? ¿Para quién será lo que has provisto? Y por último, ¿somos ricos para nosotros mismos como el rico insensato de la parábola? ¿O estás acumulando tesoros para la eternidad, siendo ricos para con Dios? Hermanos, estas son preguntas serias. No son preguntas para, uy, qué pregunta tan interesante. No, son preguntas para detenernos a reflexionar cómo estamos viendo debajo del sol la forma como trabajamos. Ahora, ya vimos lo afanoso, lo fútil de un trabajo sin propósito. Ahora miremos entonces el verdadero gozo que viene de Dios. Versículos 24 a 26. Dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. Yo he visto que también esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrade, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo, pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Hermanos, después de pintar un cuadro sombrío de la vida sin Dios, Salomón ofrece una luz de esperanza y él concluye que el verdadero gozo no se encuentra en las obras humanas, sino en el disfrute simple de las bendiciones de Dios. El versículo 24 dice, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hacer que su alma goce del bien en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y es interesante uno detenerse en este versículo, hermanos, porque el gozo de comer, el gozo de beber y el gozo de disfrutar del fruto de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo, no lo podemos atribuir a nuestras fuerzas ni a decir, uy, es que yo soy brillante, uy, es que yo soy, mejor dicho, Einstein me quedó pequeño. No, hermanos. O sea, no depende de nosotros. Eso depende de Dios. El gozo de comer, de beber y de disfrutar del fruto de nuestro trabajo es un regalo de Dios y lo leemos allí en ese pasaje. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por eso tú no puedes ver tu trabajo como una amargura, como decir, uy, no, terrible mi trabajo. Ustedes han escuchado personas que llegan el fin de semana y están felices porque llegó el fin de semana, pero ellos experimentan el síndrome del domingo de la tarde. ¿Ustedes saben cuál es el síndrome del domingo en la tarde? Es el síndrome donde todo el mundo está amargado, todo el mundo está triste, todo el mundo odia al mundo. Yo les pregunto, ¿qué te pasa? No, es que mañana tengo que trabajar. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque ellos no han experimentado el propósito o no han experimentado la verdadera, el verdadero propósito del trabajo. Y es que, hermanos, no podemos olvidar de que toda nuestra vida tiene que ver con Dios. Nuestro trabajo no podemos llamarlo como algo secular. Desafortunadamente se nos ha dicho, se nos ha enseñado que, que lo único espiritual son las cosas del Señor y lo demás es secular. No. Por eso cuando nosotros estudiamos los catecismos, la primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y cuando uno observa esa respuesta, ese glorificar a Dios significa que yo tengo que glorificar a Dios en todo, aún incluso en mi trabajo.
Por eso cuando llega el día domingo, yo no me puedo poner triste o preocuparme o cargarme, decir, uy, qué jartera tener que empezar la semana con el día de trabajo, con empezar la semana laboral, porque no le quiero ver la cara a mi jefe, porque detesto a mis compañeros de trabajo, porque odio a mi jefe porque no me paga a tiempo. No, por el contrario, debería sentirme gozoso primero porque tengo trabajo, porque no tengo que madrugar a las 4 o 5 de la mañana a irme a buscar un trabajo, o porque no tengo que levantarme a las 6 de la mañana y el primer pensamiento es, ¿cómo voy a pagar este recibo? ¿Cómo voy a responder por esta nómina? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque recordemos, hermanos, que todo viene de la mano de Dios. Absolutamente todo. Entonces, cuando el trabajo es sin propósito, cuando el trabajo es sin Dios, el trabajo se vuelve un infierno. El trabajo se vuelve un sufrir, o como coloquialmente decimos acá, el trabajo se vuelve una paridera. ¿Por qué? Porque no tiene propósito. Y eso es lo que nos está enseñando el predicador Salomón. Salomón dice, mire, no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y hacer que su alma goce del bien en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Hermano, lo que Salomón nos está enseñando es que el trabajo es del Señor. Por eso ustedes ven en el Génesis que el Señor en 6 días hizo su obra. O sea, ahí ya estamos viendo la teología del trabajo. El Señor, desde que uno ve el Génesis, el Señor ya está actuando. El Señor ya está trabajando. ¿En qué está trabajando? En su obra. Pero también nos enseña de que en 6 días trabajó y al séptimo dedicó para su descanso. Ahora, no es que digan, uy, entonces Dios se cansó. Dios tenía que descansar porque se cansó de la obra de sus manos de 6 días. No, eso no es lo que enseña Génesis. Lo que nos está enseñando Génesis es que el Señor también diseñó un día de descanso para que nosotros pudiéramos descansar y contemplar su obra y que pudiéramos apartar un día para poder pensar en Él, alabarle, glorificarle. Pero vivimos en una cultura en donde hasta el día domingo hay que trabajarlo. Hermanos, el predicador reconoce que solo Dios puede dar sabiduría, ciencia y gozo a la persona que le agrada. Por el contrario, al pecador, le da la tarea de acumular riquezas para al final dárselas a aquellas que son justos a sus ojos. Y Salomón dice, y esto también es vanidad, esto también es correr tras el viento. Hermanos, este pasaje se conecta también con el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo nos enseña en 1 Timoteo 6, 17 y 19, 1 Timoteo 6, 17 al 19, que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas inciertas, sino que pongamos nuestra esperanza en el Dios vivo, quien nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hermanos, disfrutemos de nuestro trabajo, pero sin excesos. 6 días trabajarás y en el séptimo descansarás. También Salomón más adelante dice que todo tiene su tiempo. Al menos en nuestro contexto, las personas aquí en Colombia trabajan semanalmente de 40, 45, 48 horas. Eso es lo que está establecido, ¿sí? Y lo demás se hizo para el disfrute, para el descanso. Hermanos, nuestro cuerpo necesita descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar. El Señor diseñó el descanso con ese propósito para que nuestros cuerpos puedan rejuvenecerse, puedan recuperar fuerzas. Una persona cansada no produce. Una persona cansada mentalmente no piensa bien.
y hasta los detalles más mínimos se le pasan por alto, porque su mente está en función de trabajar, 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 trabajar. Una persona que no para su mente de trabajar, hasta los detalles más mínimos se le pasan por alto. ¿Qué pasa con nuestra salud mental, por ejemplo? Hermano, estas son cosas para meditar y reflexionar. Y hay estudios que dicen que una persona que no para de pensar, que no para de su mente de estar todo el día meditando, reflexionando, bueno, más bien todo el tiempo en función de su trabajo, es una persona que más adelante va a sufrir consecuencias, se va a deteriorar más, se va a ver más deteriorado, porque no duerme bien, porque incluso está durmiendo y tiene pesadillas hasta con el trabajo, porque no duerme porque son las 2 3 de la mañana, porque sus cargas lo agobian. Pero el Señor Jesucristo hizo, echad sobre mí vuestra carga. La pregunta que nos hacemos en esta mañana es, nos impide a nosotros echar nuestras cargas en el Señor? Porque desafortunadamente somos tan controladores que queremos decir, Señor, yo hasta aquí permito, o sea, somos tan insensatos que tenemos el atrevimiento de decir al Señor, Señor, hasta aquí tú te puedes hacer cargo de mis cosas, pero de esto me hago cargo yo, de mi trabajo, de mi empresa, de mis labores me hago cargo yo, porque es que no hay nadie como yo. Es que si no lo hago yo, no va a quedar bien. Y luego vamos a ver las consecuencias. Hermanos, el predicador nos exhorta a ser ricos en buenas obras. Bueno, más bien Dios nos exhorta a ser ricos en buenas obras, a ser generosos y acumular un tesoro verdadero que nos sostenga en el futuro. Entonces la pregunta, hermanos, ¿es el gozo en tu vida el resultado de tus propios logros o es un regalo de la mano de Dios? Con todo lo que acabamos de ver. ¿Es el gozo en tu vida el resultado de tus propios logros o es un regalo de la mano de Dios? Hemos caído en la trampa de buscar la felicidad en las cosas pasajeras, perdiendo de vista el gozo simple y duradero que Dios nos da. Vuelvo y repito, hemos caído en la trampa de buscar la felicidad en las cosas pasajeras, perdiendo de vista el gozo simple y duradero que Dios nos da. Y la última pregunta, a la luz de todo lo que el predicador nos enseña, ¿podemos realmente encontrar un propósito y una satisfacción que perdure fuera de la gracia y el gozo que provienen de Dios? Por último, mis hermanos, ya para terminar, la vida bajo el sol, separada de Dios, es una existencia vacía y sin sentido. Correr tras las cosas de este mundo, como la fama, como la riqueza, como el poder, es en última instancia correr tras el viento. Hermanos, el predicador Salomón, en su desesperación, él nos apunta a una verdad, y es que la única fuente de verdadero gozo y propósito es Dios mismo. El gozo no está en la acumulación, sino en la gratitud por lo que Dios nos da cada día y en el disfrute de las bendiciones sencillas que provienen de su mano. Vuelvo y repito, el gozo no está en la acumulación de riquezas, el amasar fortunas, el hacer dinero, el cambiar de casa, el cambiar de carro, el hacer un viaje. No, el gozo no está en eso. El gozo está en la gratitud por lo que Dios nos da cada día. El gozo está por lo que Dios nos da cada día y en el disfrute de las bendiciones sencillas que provienen de su mano. Hermano, si tú estás hoy vivo, para los que vivimos en Cali, si tú estás vivo hoy,
es por la misericordia de Dios. ¿Quién iba a pensar que una persona a las 2:50 de la tarde iba a perder su vida debido al terrorismo que se está generando en este momento? Hermano, tú que vives en Cali, si tú les pasaste por eso, si no experimentaste esa tragedia, fue por la mano misericordiosa de Dios, ¿sí? Fue porque Dios en su infinita misericordia te permitió disfrutar de eso. Y eso es una bendición que proviene de su mano. El que hoy estés vivo, el que estés respirando, el que estés viendo, el que estés escuchando este pan de vida eterna, el que estés escuchando esta bendición en esta mañana, solamente viene de la gracia de Dios. Y eso es eh, esto es algo que nosotros constantemente tenemos que reflexionar, hermanos. Hermanos, la sabiduría de Eclesiastés, porque muchos podemos leer todo el libro de Eclesiastés y podemos decir, uy, qué libro tan deprimente, porque así pudiera parecer, ¿no? Pero realmente no. Realmente cuando uno lee la sabiduría de Eclesiastés es una sabiduría liberadora, porque nos libera de la esclavitud de la ambición sin fin y nos dirige a la verdadera fuente de vida, Dios, Cristo. Y aquí es donde viene el Evangelio, hermanos. Aquí es donde viene el Evangelio. Y hay una verdad, y es que el problema central que Salomón no pudo resolver por sí mismo es la condición del hombre caído, el pecador que no puede agradar a Dios. Recordemos que Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina a buscar la satisfacción en las cosas terrenales, alejándonos de Dios, que es la verdadera fuente de gozo. No podemos salvar nuestra alma por medio del trabajo, ni las obras, ni la acumulación de riquezas. Y todos lidiamos con eso, hermanos, todos. Pero la buena noticia es el Evangelio y es Dios, en su infinito amor, proveyó el camino para reconciliarnos con Él. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien no persiguió la vanidad de este mundo, sino que se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo que todos merecíamos por nuestra vana carrera, por buscar la vanidad, por correr tras el viento. Y en la cruz el Señor Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Su resurrección al tercer día confirmó su victoria sobre el pecado y la muerte, y ahora, por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesús, podemos ser reconciliados con Él. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Hermanos, hoy es un día de arrepentimiento. Hoy es un día para decirle al Señor, Señor, perdóname por correr tras el viento, por tratar de encontrar gozo en las riquezas, por tratar de encontrar gozo en acumular cosas materiales, por tratar de encontrar gozo en algo que a vida eterna no permanece. Hermanos, el verdadero sentido de la vida no se encuentra en correr tras las cosas de este mundo. El verdadero sentido de la vida no se encuentra en correr tras las cosas de este mundo, porque todo lo que ofrece este mundo algún día va a pasar por fuego. O, si nos adelantamos, si la muerte se nos adelanta, ¿sí? Todo lo que podamos llegar a construir en esta vida, no vamos a bajar con ello en el Seol. Alguien más lo va a disfrutar. ¿Y quién sabe si ese que lo va a heredar lo va a aprovechar o se lo va a malgastar? Entonces, hermanos, nuevamente, el verdadero sentido de la vida no se encuentra en correr tras las cosas de este mundo, sino en descansar en la obra terminada de Cristo. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, ya no corremos tras el viento, sino que caminamos con un propósito eterno. Ya no trabajamos para acumular un tesoro temporal, sino que servimos a un Señor que nos ha dado la vida eterna y la promesa de un tesoro
incorruptible en el cielo. Trabajemos con propósito, hermanos. De nuevo, yo no estoy satanizando el trabajo, más bien que el trabajo sea un propósito. Glorificar a Dios en nuestro trabajo, mostrar la obra de Cristo en nuestro trabajo, que seamos excelentes empleados, que seamos excelentes jefes, que mostremos al Señor en todo lo que hacemos y que también testifiquemos de su obra, que hagamos todo con pasión para el Señor, no para nosotros mismos. Porque a la final, si todo lo que hacemos para nosotros mismos, como dice el rey Salomón, eso es correr tras el viento. Nada va a traer provecho. Hermanos, esto es correr tras el viento. Y que de verdad el Señor nos ayude a meditar en esta verdad de que todo lo que hagamos sea con un propósito eterno. Y si ustedes y yo hemos caído en esa tentación, esa tendencia de hacerlo todo para nosotros mismos y no para la gloria del Señor, bueno, hoy es un día de arrepentimiento. Y meditar en que ya Cristo lo hizo todo, de que ya si ya hemos sido salvos, si estamos caminando con el Señor, que no vivamos una vida sin sentido, que no vivamos una vida llena de vanidades, que no vivamos una vida de estar corriendo tras el viento, sino más bien pensando en construir tesoros eternos. Amén. Vamos a orar, mis queridos hermanos.